Muy buenas digitales y bienvenidos al videoblog de la gestión IT, de la informática corporativa, de la ciencia de datos y muchísimas más cosas. Y quédate hasta el final de este vídeo porque hoy hablaremos de bases de datos Big Data. ¿Cuál nos interesa más para cada proyecto? ¿Cuál elegir cuando estamos montando una arquitectura en un proyecto de ciencia de datos o de algún tipo pues, de red social o algo por el estilo? Si os parece, empezamos. Buenas digitales, y bueno, quería empezar dando muchísimos ánimos a todos los que estamos clausurados debido a los efectos del COVID-19. Espero que todos lo estéis llevando bien y sobre todo que llevemos bien las consecuencias que nos va a traer este virus a partir de ahora pues en nuestra sociedad, porque realmente nada va a ser como antes. En cualquier caso, muchos ánimos a todos y acordaros que es por una buena causa, porque seguramente los que somos jóvenes no nos pasaría nada si cogiéramos el virus, pero nuestros mayores o gente con problemas respiratorios, etcétera, realmente lo podrían pasar muy mal. Entonces, protegiéndonos todos, quedándonos en nuestras casas, protegemos a esa gente que más lo necesita. Entonces, muchos ánimos a todos y gracias. Hoy empezamos hablando de bases de datos Big Data. En realidad, en temas de Big Data y ciencia de datos ya hemos hecho un montón de vídeos, ¿no? Hemos trabajado con Spark, hemos usado MapReduce con MongoDB, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo ya cositas interesantes. Pero la base de todo es la base de datos, donde guardamos los datos. ¿Cómo lo hacemos para montarnos nuestro Data Lake? O lago de datos de donde cazar la información para luego poder presentarla o trabajar con ella. Para ello necesitamos bases de datos Big Data. Este tipo de bases de datos son siempre bases de datos no SQL. Eso quiere decir que no siguen los estándares de SQL, es decir, o no guardan los datos en formato de tabla, no tienen relaciones o quizás no puedes acceder a ellas vía SQL, por ejemplo. Este lenguaje que estamos tan acostumbrados. Hoy vamos a comparar 5 bases de datos que son las que yo más utilizo. La verdad es que no las podemos comparar todas porque en el mercado hay una cantidad ingente de bases de datos Big Data. En este sentido, creo que las que os voy a traer, aparte de que son las que yo más conozco, creo que son las que más se utilizan en el mercado ahora mismo. Además, son todas open source y creo que no os digo que las dominéis, pero por ejemplo, que las tengáis en mente, que tengáis una imagen en vuestra mente de qué hace cada una, cómo lo hace, cómo trabaja, os vendrá muy bien a la hora de plantear vuestros proyectos, tanto si son para aplicaciones, por ejemplo, redes sociales, etcétera, como si es para algún proyecto de ciencia de datos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, generar reports o crear dashboards o cualquier tipo de sistema que ayude a la toma de decisiones o que analice el comportamiento de nuestros clientes o lo que sea. Antes de empezar con la comparativa de las bases de datos Big Data, tenemos que tener claras 3 cosas. La primera de estas 3 cosas es el teorema de CAP o conjetura de Breuer. Yo prefiero llamarle teorema de CAP. Este teorema lo que nos dice es que en cualquier sistema distribuido, porque las bases de datos Big Data todas trabajan en sistemas distribuidos, es la única manera de trabajar con gran cantidad de datos y que el sistema funcione ágil, es básicamente lo que hacemos es distribuimos los datos entre varios servidores y cuando hacemos una petición, los 3 servidores se ponen a procesarla en paralelo, cada uno procesa su parte de la información y luego se pone todo junto y obtenemos un resultado. Es la única manera, porque si tuviésemos un solo ordenador haciendo todo el trabajo, no hay ningún ordenador con suficiente CPU y suficiente memoria RAM como para procesar de golpe gran cantidad de datos. Bueno, esto por un lado. ¿Qué nos dice el teorema de CAP? Bueno, pues lo que nos dice es que en cualquier sistema distribuido, en este caso una base de datos Big Data, podemos tener
tres de las siguientes características, el cual el sistema solamente va a ser capaz de garantizarnos dos de ellas. Y naturalmente tendremos que elegir. Ya veréis que os voy a hacer algunos comentarios porque mucha gente se flipa mucho con este teorema y bueno, es importante que se os explique bien y realmente entenderlo correctamente. Voy a pasar ahora a detallar estas tres características o tres funcionalidades que nos puede dar el sistema. El primero es la consistencia. Es decir, cuando yo hago una petición a la base de datos, le haga la petición al nodo que sea, al ordenador que sea, siempre recibo la última escritura de que se ha hecho en la base de datos o un error. Cuando decía que mucha gente se flipa, es que mucha gente se cree que cuando dicen que no te aseguran la consistencia, es que yo, por ejemplo, puedo montarme un sistema de contabilidad sobre una de estas bases de datos y cuando hago una petición, bueno, pues puede que siempre reciba pues un dato incorrecto o antiguo. Esto es falso. Cuando hablamos de que no nos asegura la consistencia, es que no nos asegura la consistencia entre un determinado tiempo, que es lo que tarda él en procesar y distribuir los datos. Normalmente estamos hablando de segundos, ¿vale? Porque ya os digo, mucha gente te dice, no nos asegura la consistencia. Eso quiere decir que puedo hacer una petición y no me devuelve. No, esto no es verdad. Esto sí que sería crítico cuando uno hace sistemas en tiempo real, pero no sería tan crítico cuando uno está desarrollando pues, una red social, está procesando datos en batch, por ejemplo, está generando reports. Para todo esto da igual, ¿vale? Esta es la característica de consistencia. La siguiente característica es la de disponibilidad. Es decir, cualquier petición que hacemos a la base de datos, esta siempre nos devuelve una respuesta de no error, ¿vale? Es decir, sería un poco como la otra. ¿Quiere decir que yo cada vez que haga una petición siempre me va a devolver error? No, quiere decir que si la base de datos no te asegura la disponibilidad, tú puedes hacer una petición a la base de datos y que, bien porque ese registro se está procesando todavía o todavía no se ha guardado, todavía no lo tienes disponible. Si lo veis, estas dos características van muy ligadas, ¿eh? La consistencia es yo te devuelvo el dato o error y el otro es no te puedo devolver ningún error, ¿vale? Van siempre muy ligadas. Y la tercera característica es la tolerancia a fallos. Es decir, frente a la caída de cualquiera de estos nodos en el sistema distribuido, la base de datos sigue funcionando siempre. Naturalmente, siempre hay un nivel de tolerancia. Se te pueden caer la mitad de los nodos, 3 nodos, 4 nodos, ¿vale? Entonces, como os comentaba, según el teorema de CAP, cualquier sistema distribuido, en nuestro caso, base de datos Big Data, nos puede ofrecer cualquiera de estas tres características. Consistencia, disponibilidad o tolerancia a fallos. Y a partir de aquí podemos escoger la base de datos o el sistema que sea en función de esto. Hemos dicho que teníamos que tener en cuenta tres cosas. Uno era el teorema de CAP, que ya lo hemos explicado. La otra cosa a tener en cuenta es que en estas bases de datos Big Data también se pueden clasificar según el tipo de dato que guardan. Y es que algunas guardan los datos de manera columnar, ¿vale? Es decir, muy parecido a lo que estamos acostumbrados en tablas. Por ejemplo, ¿no? Que sería un formato donde tienes registros y cada registro tiene una serie de columnas. Esto sería columnar. También tenemos algunas bases de datos que guardan los datos en formato de documento. Estos documentos se pueden guardar en formato, por ejemplo, JSON, que es lo más habitual, o en formato XML, por ejemplo. Todavía quedan algunas. Aparte de esto, también hay algunas bases de datos que guardan los datos en formato clave-valor. Es decir, tienes una clave que guarda un valor, lo que sería el registro. ¿Vale? Ya tenemos claro lo que sería el teorema de CAP, cómo guardan los datos este tipo de bases de datos no SQL, y ahora tenemos que tener en cuenta también
cómo lo hacen estas bases de datos para conseguir alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Como hemos comentado, la alta disponibilidad siempre se consigue dividiendo la carga de procesamiento, es decir, los datos, entre distintos servidores. Porque como hemos comentado, no hay un solo servidor con suficiente capacidad de procesamiento, CPU, con suficiente RAM y disco duro seguramente para guardar todos los datos. Entonces, lo que hacemos para conseguir la alta disponibilidad es dividir la carga de trabajo entre distintos servidores que van a procesar los datos en paralelo. El tema de la tolerancia a fallos se consigue también haciendo que algunos de estos nodos, ¿vale? Estos datos que repartimos, algunos serán los datos primarios, digamos, y otros van a ser réplicas de estos servidores. De manera que podemos tener, si tenemos una base de datos con 100 registros, podríamos tener 4 servidores con 25 datos cada una y luego tener que cada uno de estos servidores tuvieran un servidor con réplicas para replicar estos 25 registros. De manera que si uno de los dos servidores cae, el otro continuaría teniendo los datos y mantendríamos los datos. A esto se le llama el factor de replicación, es decir, por cada registro, ¿cuántas réplicas existirán? Si tuviésemos un factor de replicación de 1, quiere decir que cada registro que tenemos hay una réplica en algún otro servidor. Si tuviésemos un factor de replicación de 2, por cada registro tendríamos 2 réplicas en otros servidores. Estos servidores, naturalmente, no solamente lo suyo sería que diseñáramos el sistema para que estas copias no estuviesen ni en la misma máquina, ni en el mismo rack, ni en la misma habitación y seguramente ni en la misma ciudad. Cuanto más dispersas por el mundo estén estas réplicas, pues más seguros estaremos de que en caso de cualquier tipo de problema, fuego, inundación, terremoto, no perdiésemos los datos. Pero bueno, esto ya son temas un poco más complejos, ¿vale? Ya tenemos 3 cosas que las tenemos que tener súper claras. Una es el teorema de CAP, la otra cómo se guardan los datos y la tercera cómo se consigue la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos. Ahora vamos a ver 4 bases de datos que ya os digo, que creo que son las que más se utilizan en el mercado, pero como mínimo son las que más utilizo yo. La primera de las bases de datos es Cassandra. Cassandra es una base de datos que está muy influenciada por los sistemas de Amazon DynamoDB, que es su base de datos Big Data, o Bigtable de Google, con la ventaja de que nos la podemos instalar en nuestros propios servidores. Esta base de datos es bastante compatible con MySQL, ¿vale? Es decir, que podemos interactuar con ella primero usando SQL. Podemos usar create para crear tablas, podemos hacer inserts, selects, updates. Naturalmente, se trata de una base de datos columnar, porque utiliza tablas. Lo que no tiene son relaciones entre registros o entre tablas, ¿vale? Y naturalmente nos ofrece alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Entonces, si la analizamos según el teorema de CAP, estaríamos hablando de una base de datos que nos ofrece alta disponibilidad, tolerancia a fallos, pero no consistencia. Y ahora ya vamos a la siguiente base de datos. La siguiente base de datos es MongoDB, que quizás es la base de datos no SQL más conocida del mercado. Se trata de una base de datos que guarda los datos en documentos JSON, ¿vale? Y por eso se utiliza tanto en proyectos con JavaScript. De hecho, creo que cuando se utiliza la arquitectura JavaScript, la base de datos que se utiliza normalmente es MongoDB. En este canal ya hemos hecho algún vídeo utilizando esta base de datos. Creo recordar que el que has tenido bastante éxito es el que hacíamos peticiones a esta base de datos utilizando MapReduce, porque es una base de datos que implementa ya en su core
este framework para hacer peticiones Big Data. Acordaros este framework que básicamente lo que tienes es una función de mapeado que se ejecuta en cada registro y luego una función de reducción para agrupar los resultados. Os recomiendo que os la miréis si tenéis curiosidad. Esta base de datos, si la analizamos por el prisma del teorema de CAP, nos daría consistencia y tolerancia a fallos, pero no nos daría la disponibilidad siempre. La tercera base de datos sería HBase, que está basada en el Big Table de Google, ¿vale? Creí que había hecho vídeos sobre esta base de datos y al buscarlo en el registro de vídeos resulta que no he hecho ninguno todavía, entonces haré algunos. Es una base de datos que guarda los datos en formato tabular también, al igual que Cassandra. Además es tremendamente rápida porque la manera de guardar los datos y acceso a ellos y tal es súper simple. No utilizas SQL, lo que hace que a la hora de programar con ella pues tengamos que hacer un esfuerzo extra para aprender a usarla, pero ya os digo, es súper rápida, quizás la más rápida, y está súper indicada a la hora de hacer aplicaciones donde tenemos que guardar eventos para luego analizar o lo que sea. Esta base de datos guarda los datos sobre el sistema de file systems de Hadoop, ¿vale? Y se integra súper bien con todo el ecosistema Hadoop, con todas las herramientas que tienen para luego acceder a datos, incluso vía SQL, creo que es Apache Camel que nos permite hacer eso, etc. Analizamos con el prisma del teorema de CAP, esta base de datos nos daría consistencia, al igual que MongoDB, y tolerancia a fallos, pero no nos daría disponibilidad, es esta característica que tenemos. Además de trabajar con sistemas columnares, al igual que Cassandra, para que tengamos un poquito esquema mental de cuándo utilizar una, cuándo utilizar la otra. La cuarta base de datos es CouchDB. CouchDB es una base de datos Big Data súper especial. Súper especial porque es súper fácil de utilizar. Tiene una experiencia de desarrollo súper suave, súper amigable. Primero, porque nos ofrece una interfaz web para interactuar con ella, para crear tablas, para crear vistas, etc. Además, que podemos interactuar con ella vía una API REST, ¿vale? Esto hace que no necesitemos ni un driver ni ninguna historia para conectarnos con ella. Podemos incluso crear aplicaciones con ella utilizando curl con el terminal de Linux o de Windows, súper fácil. Esta es su mayor baza, ¿vale? Es una base de datos diseñada para la web, porque como os comento, interactúas con ella vía una API REST y muestras los datos, haces peticiones, etc. Además, también implementa en su core una implementación del framework MapReduce, al igual que MongoDB, y hacemos las peticiones o creamos las vistas utilizando JavaScript, lo que es súper funcional porque puedes hacer cualquier cosa ahí dentro. Y bueno, es un lenguaje de programación bastante fácil de adaptarte a él y programar cositas. Aparte de esto, también guarda los datos en formato de documentos JSON, al igual que MongoDB. Si la analizamos bajo el prisma del teorema de CAP, una vez más, esto lo que nos daría sería consistencia, al igual que Cassandra, y tolerancia a fallos. Además que guarda los datos en formato JSON, tal y como hace MongoDB. Estas serían las 4 bases de datos que creo que todo el mundo debería de, por lo menos, haber trabajado con ellas una vez en su vida para poder tener una imagen amplia de lo que nos ofrece el mercado y cuál utilizar en cada momento. Para saber cuál sería la mejor en cada proyecto y montarnos la arquitectura idónea, lo suyo sería que usaseis este cuadro que os he creado. En este cuadro tenemos, por un lado,
si nos interesa consistencia o disponibilidad y si nos interesa guardar los datos en formato columnar o mediante documentos JSON. En este sentido, como resumen, si nos interesa disponibilidad y guardar los datos en formato columnar, tendríamos Cassandra. Si nos interesa disponibilidad y guardar los datos en formato JSON, tendríamos CouchDB. Si nos interesa consistencia y un formato para guardar los datos en formato columnar, tendríamos HBase. Y si nos interesa consistencia y guardar los datos en formato JSON, pues tendríamos MongoDB. ¿Qué os parece? Me he currado el resumen, ¿no? Bueno, pues esto sería todo por hoy. Como siempre, utilizad los comentarios para comentar temas que no os hayan quedado claros o que querráis que hable de ellos o utilizar, etcétera. Este vídeo se ha hecho pues gracias a la colaboración de un nuevo Patreon que se hizo Patreon y me dijo que le interesaba mucho el tema de la ciencia de datos y que quería ver cómo, por ejemplo, creábamos un pipeline entero de proyecto, etcétera. Entonces, ahora vamos a hacer una serie de vídeos donde veremos estas cosas. Y hemos empezado por el de las bases de datos, porque es la base de todo. Cuando uno quiere hacer aplicaciones en Big Data o en ciencia de datos, lo principal es la recogida de datos, recolección y guardarlo en alguna parte para empezar a procesarlos. Bien usando Spark, bien usando la propia base de datos y luego presentándolo. Bien usando algún tipo de aplicación tipo Kibana o Grafana para crear gráficos, etcétera, y dashboards o así, o utilizar algún tipo de librería, por ejemplo, las Google Charts para montarte los quesitos, los cuadros, etcétera. Iremos trabajando con estas cositas durante este año. Entonces, lo que comentaba, comentarios que nos ayudan pues a recibir feedback y a posicionar el vídeo. No os voy a engañar. También suscribiros si no lo habéis hecho ya y compartid, que es la manera como estos vídeos van a llegar a cuanta más gente mejor y ayudarán pues a difundir un poquito el canal, que me va a venir muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias, cuidaros del coronavirus y nos vemos en el próximo vídeo.